Bueno, bienvenido a este vídeo que es respaldo manual del software. Es súper importante ya que el software es nuestra herramienta para trabajar con el Mac. Hay diferentes perfiles de usuario, pero desde el más básico hasta el más profesional, todos utilizamos aplicaciones y todos utilizamos software. Así que si vamos a formatear el Mac, vamos a borrar todo, definitivamente nos querremos asegurar que seremos capaces de instalar de nuevo el software que estábamos utilizando antes de formatear. Y esta lección es para eso, así que empecemos. El software puede proceder básicamente de dos sitios, de la App Store o de Internet. Software en el Mac hay de dos tipos de desarrolladores. Digamos que un desarrollador sería Apple y el otro desarrollador sería no Apple, sería un desarrollador de terceros. El software de Apple, como el software de terceros, puede ser encontrado en la App Store. Si yo me voy a la App Store, vengo aquí y aquí tengo software de Apple, por ejemplo, Pages. ¿Ves? Pages, si yo entro aquí como desarrollador Apple, ¿lo ves? Aquí pone Apple, pues este es un programa de Apple, no es de terceros. Si yo busco Evernote y lo tengo aquí, clico, como desarrollador es Evernote. Esto es un desarrollador de terceros. Pero en el caso de Evernote lo podemos obtener de dos maneras, una en la App Store o la otra desde Internet. Hay dos maneras de instalar software, desde la App Store o desde Internet. Por ejemplo, si me voy a evernote.com, aquí puedo descargar el programa, ¿lo ves? A la vez que también lo puedo descargar y actualizar desde aquí. Entonces, ¿qué diferencia hay? Estas son las dos, esto es importante, los dos orígenes de dónde instalar un software. Si lo instalo desde la App Store, voy con mi cuenta de la App Store que está aquí en tienda, aquí ver mi cuenta, esta es mi cuenta de la App Store. Solo necesito mi usuario y mi contraseña y ya puedo instalar o reinstalar todos los softwares que hay aquí en la App Store. En cambio, para instalar un software de Internet tengo que ir y descargármelo desde Internet, como aquí, o ir a Dropbox, o ir a Spotify y ir aquí a descargas. Entonces, resumamos, hay dos tipos de desarrolladores de software, Apple y terceros. Hay dos plataformas de donde sacar el software, una es la App Store y la otra es Internet, las páginas web como tal. ¿Por qué es importante esto? Porque ahora haremos un respaldo de todo el software que utilizamos y tenemos que tener muy claro de antemano si un software procede de Apple o procede de un desarrollador de terceros, si lo instalamos desde la App Store o si en cambio lo descargamos de Internet y tenemos un instalador. Todo esto es importante tenerlo. Sigamos. Cuando instalamos un software, hay softwares como por ejemplo Final Cut que aparte del software se le pueden instalar plugins que son pequeños paquetes de software que le añaden funcionalidad al software principal o añadidos que son también lo mismo, pequeñas cápsulas de código de software que le añaden más funcionalidad al software principal. Pues cuando hacemos el respaldo de un software y es uno de los softwares que utilizamos a diario o en un flujo de trabajo habitual, nos hemos de también preocupar de hacer un respaldo de todos los plugins y todos los añadidos que utiliza. Y no solo eso, sino de saber cómo se instalan, porque hay veces que es fácil instalar un plugin, hay veces que es difícil. Veamos un ejemplo. Si yo voy, por ejemplo, a Final Cut y abro Final Cut en el Mac, aquí, en esta parte de aquí de la izquierda, hay este botón que abre los efectos. Dentro de efectos, por ejemplo, tengo estos, Badass Effect 3. Estos efectos son efectos de un desarrollador de terceros que no es de Apple y esto no son ni siquiera software, estos son añadidos. Pues estos añadidos, si yo borro el programa y lo vuelvo a instalar desde la App Store, no van a estar, los tengo que añadir manualmente y no es intuitivo cómo se hace esto. Entonces, es importante que sepamos
en cada programa cómo se añaden las cosas. Cada uno sabrá qué añadidos y qué plugins necesita. Pero te voy a enseñar 2 ejemplos de softwares que yo utilizo. Veamos el primero. En Final Cut, si abro un Finder y me voy a la carpeta de usuario, y luego dentro de usuario voy a vídeos, hay esta carpeta que se llama Motion Template, y dentro de Motion Template verás que pone transiciones, títulos, generadores, efectos. Donde pone efectos verás que pone Badass Effects, y estos son los que hemos visto hace un momento aquí. Todo esto Badass Auto Zoom In, que está aquí y es un efecto. Si voy aquí, Badass Zoom In, aquí está. Entonces, yo tengo que saber que antes de borrar Final, antes de formatear, mejor dicho, el ordenador, tengo que venir y toda esta carpeta entera la voy a respaldar. Y creo que esto ya lo hemos visto en uno de los vídeos de cómo respaldar manualmente los archivos y carpetas. Aquí ahora ves el motivo de por qué respaldé esta carpeta entera, porque todo esto, si yo luego lo vengo y cuando esté Final Cut instalado, vengo y vuelco esta carpeta en esta misma ubicación, ¡pum! Todo esto cargará a Final Cut con todos estos añadidos extras, ¿vale? Sigamos, otro ejemplo. Voy a minimizar Final Cut y voy a abrir Sublime Text. Bueno, Sublime Text es un editor de código que por defecto, si yo abro una página nueva, aquí abajo que pone Plain Text, esto es para elegir el formato o digámoslo el lenguaje con el que voy a escribir. Sería inglés, español, pero esto es lenguaje de código, ¿vale? Pues hay lenguajes, por ejemplo HTML, que están aquí, que están por defecto, y me permiten hacer cosas como esto. Ya que reconoce el lenguaje, hace cosas típicas del lenguaje. Si yo quiero, sin embargo, escribir otro lenguaje, otra sintaxis, mejor dicho, que sería Stylus, esta de aquí, Stylus, no viene por defecto, la he tenido que instalar a mano. Y para instalar eso tienes que hacer cosas poco intuitivas, como por ejemplo, comando Shift-P, entonces, a ver, Stylus, vale, syntax Stylus, ¿ves? Esto, pues yo he cogido y como no es intuitivo, me he creado una nota en Evernote, que es donde yo me creo todas mis notas de todos mis propios tutoriales que me hago para mí mismo, para que mi yo del futuro pueda hacer lo mismo que estoy haciendo hoy. Pues ahora te enseñaré cuando esto cargue dónde tengo la nota. Aquí la tengo, voy a buscar Stylus, syntax. A ver, instalar Stylus en el Mac, instalar coloreado de sintaxis. Y aquí está, mira, instalar coloreado de sintaxis de Stylus. Instalar el package control. Para ello, copia el código de la instalación de la página en Sublime, comando Shift-P y buscar package control. ¿Qué quiero enseñarte con este ejemplo? Que es poco intuitivo. Entonces, yo antes de borrar he hecho un respaldo de cómo volver a tener los programas de la misma manera que los tengo hoy. Esta es la esencia de esta lección.